Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Bueno, el tema de hoy es un tema extraño para la mente carnal y hasta extraño también para la mente espiritual. Seguimos hablando acerca de la felicidad y del secreto de la felicidad. Tiene que haber un cambio radical. En la Biblia se le llama este cambio radical renovación de mente. Nuestro tema tiene que ver con la mentalidad que debemos de asumir como cristianos. De manera específica, en esta oportunidad estaremos hablando de la mentalidad de deudor. Mentalidad de deudor. Y es extraño, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser deudor. Pero ahora vamos a hablar del deudor en sentido positivo. ¿Cuántos quieren liberarse de sus deudas o compromisos financieros? Todos queremos librarnos de los acreedores, porque los bancos son crueles y a todo el que se le debe pues hay que pagarle, y cuando el acreedor ve que no hay posibilidades de pago, entonces se resiente, y si no va a la justicia pues se utiliza la fuerza bruta. Sin embargo, aquí encontramos en la palabra de Dios que la clave para poder ser personas felices es tener una mentalidad de deudor. Pablo, escribiendo a los romanos, dijo de la manera siguiente, en el capítulo 1, preste atención, dice así la palabra de Dios, el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y cuando escribió también su capítulo 13, dijo lo siguiente, hablando de esa necesidad de tener una mentalidad de deudores, dice, no debáis a nadie absolutamente nada. Versículo 8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si tenemos la mentalidad de deudor como norma, entonces no tendremos problemas en el matrimonio, ningún problema. Si tenemos la mentalidad de deudor, no tendremos problemas en el trabajo, se los aseguro. Si tenemos la mentalidad de deudor, no tendremos problemas en lo relacionado con la familia. Es decir, relacionado con la relación padre e hijos, hijos y padres. No habrá ningún tipo de dificultad para salir airosos cuando se presenten los problemas. Pero también tendremos un contentamiento maravilloso, una dicha, una felicidad extraordinaria como ciudadanos. Ustedes saben, hoy en día se habla acerca de los derechos de los niños y de los derechos de los ciudadanos, que debemos conocer cuáles son nuestros derechos y que debemos de exigir nuestros derechos. Sin embargo, el énfasis de la palabra de Dios no es exigir nuestros derechos, sino al cumplimiento de nuestros deberes. Si tenemos una mentalidad de deudores, entonces vamos a tener una conducta totalmente diferente. Pero permítame en primer lugar, para fundamentar la enseñanza, ¿verdad?, las aplicaciones que vamos a derivar, pues presentar un cuadro patético de lo que es ser acreedor, tener mentalidad de acreedor y tener mentalidad de deudor. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18, versículo 23. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Recuerdan ustedes el proverbio que dice que el que debe es esclavo de aquel que presta o del que ha prestado? Y esa es una gran verdad, lo vemos a diario. Entonces hay una relación aquí, digamos que desigual, ¿no? Hay uno que está arriba y hay otro que está abajo. No están así, no están en la misma posición. El capitalista, el que tiene el capital, el que tiene el dinero, el que presta, ¿verdad?, se siente arriba. Y aquel que toma prestado, pues se siente abajo. Pero que es un asunto de necesidad. Se supone que el que toma prestado es porque necesita el dinero. Y se supone que el que presta es porque tiene abundancia, ¿no? Claro que a la luz de ver el dinero como una mercancía, entonces los bancos de inicio pues ofertan el dinero, ¿verdad? Y lo hacen con mucha elegancia y lo hacen digamos que con mucha humildad. ¿Por qué no decirlo así? Señor fulano, señora fulana. Y ahí están ofreciendo las tarjetas de crédito y ahí están ofreciendo los préstamos. Claro, si usted cualifica o si usted califica para poder darle ese dinero. Pero si usted no paga, entonces ellos se hacen sentir, ¿verdad? Le hacen una llamadita amable y si usted no responde, pues le hacen otra llamadita y ahí van ellos utilizando el procedimiento hasta que le hacen ver a usted que usted está bajo y que el que debe tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no tienen la conciencia de que cuando se debe se está en una posición inferior. Entonces el orgullo les domina y creen que no tienen por qué pagar. ¿Cuántas personas se resienten cuando va el cobrador a la casa? ¿Verdad? Se molesta, se indigna y se disgustan. Ahora, ¿tenemos nosotros que molestarnos si debemos y no pagamos por el hecho de que alguien nos esté cobrando lo que nosotros debemos? No. En verdad produce una profunda indignación. ¿Entiende? Lo encontramos en la palabra de Dios, esa indignación, esa tremenda indignación. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel profeta, que no sabemos por qué se endeudó, pero se endeudó? Se endeudó. Y entonces vinieron los acreedores. Y la viuda, había muerto este hombre, pero murió endeudado. Algo muy triste. Entonces la viuda, pues no tenía con qué pagar. Tenía absolutamente nada. Y ella iba a entregar a sus hijos. Es decir, que este hombre hipotecó su familia. Eso se estimaba a las personas como mercancía, ¿verdad? Algo terrible. Esta mujer no protestó de ninguna manera, de ninguna forma, sino que iba a entregar a los acreedores. Pero la misericordia de Dios se extendió y hubo un milagro y esta mujer pudo pagar lo que debía. Pero aquí lo que queremos destacar es la mentalidad del acreedor. Él fue a tomar lo que era de él, simple y llanamente. Obviamente que se vio inmisericordia, porque iba a tomar a sus hijos como esclavos. Pero la mentalidad de la señora, de la viuda, no tenía otro remedio que entregar todo. En este pasaje encontramos la relación entre un rey y su siervo. Entonces este siervo le debía al rey y el rey con todo su derecho le fue a cobrar. Debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, entonces
Bueno, tú no puedes pagar, pero ¿qué tú tienes? No, yo no tengo nada, pero tú tienes hijos. Pues dame a tus hijos. Dice aquí, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que él pagase la deuda. ¿Era injusto o justo el rey? Era justo. Era justo. Sabiendo el siervo que el rey era justo, no le quedó otra cosa que rogar. Dicen por allí que el que debe o paga o ruega. Esa es la mentalidad y la gente lo sabe. Entonces, ¿qué hizo este siervo astuto, sagaz? Rogó. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Hay que ver el panorama, el cuadro. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El rey tenía la fuerza y podía apropiarse de todos los bienes y de todos sus hijos y de todo lo que tenía este hombre. Por eso le rogó dramáticamente. El rey parece que tenía cierta sensibilidad y dice que movido a misericordia. Mire, ser movido a misericordia es una gracia divina. Cuando se habla de que alguien fue movido a misericordia, alguien lo movió a misericordia. Dirá alguien, bueno, la situación, sí, es verdad. Pero podemos decir a la luz de Filipenses que Dios es quien produce el querer como el hacer. Y en verdad, este hombre fue movido a misericordia por Dios. Dios lo movió a misericordia. ¿Saben qué? Le soltó, y no solamente le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo insignificante para la deuda, a razón de la deuda que éste tenía con el rey. Dice aquí, y haciendo de él, lo agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo hizo lo mismo, porque el que debe paga o ruega. Postrándose a sus pies, le rogaba, el mismo cuadro que él había presentado delante del rey, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, lo mismo que dijo él. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿En la cárcel podía pagar la deuda? No, pero este hombre tenía la mentalidad de acreedor. Tenía la mentalidad de acreedor. El rey tenía mentalidad de acreedor, pero en un momento hubo un viraje en la mentalidad del rey y de mentalidad de acreedor probablemente cayó en una mentalidad de deudor. ¿Ya? Y por eso fue movido a misericordia. Este hombre tiene mentalidad de acreedor, dame lo mío, que lo mío es ganar, lo mío es recibir beneficio, yo no tengo compasión de ti, yo lo que quiero es simple y llanamente mi dinero. ¿Y qué hizo? Pues fue a la justicia y lo metió preso y el hombre cayó preso. Nuevamente observar que estamos destacando aquí dos mentalidades. La mentalidad de acreedor y la mentalidad de deudor. Eso determina en sentido espiritual nuestro comportamiento aquí. El comportamiento que nosotros asumimos. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos? ¿De acreedor o de deudor? Si tenemos la mentalidad de acreedor, entonces vamos a entender que todos los demás deben postrarse delante de nosotros. Que los otros se deben a nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, llevémoslo al campo del matrimonio, ¿verdad? Que es digamos que la institución más sagrada, se puede decir así, de ahí emana todo. Imagínese usted a un hombre que entiende que su mujer le debe todo a él. Será un hombre descontento y un hombre que estará reclamando. Y yo he visto esto, Lo he visto, pero como usted no se imagina. Es decir, hombres que tienen un concepto mucho más alto que el que tienen de su propia esposa. Yo he visto personas conviviendo por años y no se casan legalmente porque el hombre con esa mentalidad pecaminosamente machista, groseramente machista, dice que no se va a casar porque todavía no está seguro de esa mujer. Y ya hasta tienen hijos, hijos y años. Pero ya él se crió, se educó con esto. Él tiene mentalidad de ¿qué? No, de deudor no. Tiene mentalidad de acreedor. Él entiende que esa mujer se casó con un bombón de hombre. Con un bombón de hombre que no va a encontrar felicidad en ningún otro lado, sino en él, que es la fuente de la vida.
La mujer aguantadora, soportadora y que vive con un hombre así sin casarse en concubinato, porque es un concubinato simple y llanamente, es una mujer, tiene una estima muy baja, tiene, no en el sentido correcto, pero tiene una mentalidad de deudora. Ella entiende que tiene que pagarle a ese hombre todo el bien que le ha hecho. Y si es una mujer que viene del campo y se ha superado, gracias a los dineritos que le da ese hombre, él le recuerda cada rato: acuérdate del campo que yo te traje. Eso es muy común en nuestra cultura, ¿ya? Pero se ha visto del otro lado también. Se ha visto del otro lado mujeres que tienen mentalidad de acreedoras. Y hay que ver cómo se comportan, hay que ver cómo caminan, hay que ver cómo se desplazan. Usualmente son personas que pues tienden a proponerse cosas y no terminan de realizarse, aun cuando por casualidad fueron engendradas, parieron hijos. No obstante, la prioridad no son los hijos, porque tienen como meta la superrealización. Y repetimos, nunca se casan de realizarse. Entonces, miran así al hombre, como que el hombre le debe todo. Este hombre lo he hecho yo. Este hombre no sabía vestir, yo le enseñé a vestir, no sabía ni combinarse, fui yo. Hechura mía. Una mentalidad, ¿verdad?, de acreedora. Y el hombre, si tiene una mentalidad, así solamente subsiste el matrimonio, mentalidad de deudor, entonces entiende que no puede vivir si no es con esa mujer. Esto es terrible. El descontento se muestra, obviamente, en una pareja así. Es una pareja que va a vivir en un antagonismo constante, problemas constantes, ¿verdad? La solución en el matrimonio de la felicidad es entender, número uno, que no merecemos nada bueno. No merecemos nada bueno. Que todo lo que tenemos es el resultado de la gracia de Dios. Oiga, dice la Biblia que viendo Dios que el hombre pues estaba solo y que le hacía falta algo, dice que le hizo una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Entonces el hombre tiene que sentirse deudor a Dios por la mujer y sentirse deudor a la mujer también porque ella ha venido a ser su complemento. Pero la mujer tiene que entender que ella existe a causa del hombre y ella tiene que sentirse deudora a su marido. ¿Usted sabe cuál es esa mentalidad de deudora? Que si ella no llena las expectativas que él tiene en todo el sentido de la palabra o en cualquier sentido de la palabra, él tiene que estar contento. Él tiene que estar contento. Está buena la tambora, fantástico. Él tiene que estar aquí, él tiene que estar satisfecho. Él tiene que estar contento porque él lo que es un acreedor. Permítame dar una ilustración mayor para darle más solidez al argumento. ¿Recuerdan ustedes a los dos que fueron al templo a adorar? Había uno que tenía mentalidad de acreedor y otro mentalidad de deudor, el religioso. El pseudo religioso usualmente tiene mentalidad de acreedor. Él cree que Dios le debe. Él le cobra a Dios. Cuando él viene a la iglesia, él le cobra a Dios. ¿No ve cómo dice? Yo fui a la iglesia. Le está cobrando a Dios, le está pasando factura. O ya Dios tiene que bendecirme porque yo fui a la iglesia. Bueno, pues este fariseo fue a adorar y dijo, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué más hacía él? Yo doy diezmo, yo hago esto. Y además yo no soy como aquel publicano. Mentalidad de acreedor. Le estaba pasando factura a Dios. No era feliz. No podía salir justificado de aquel lugar. Sin embargo, el otro, el publicano, tenía mentalidad de deudor. Y dijo, se daba en el pecho y dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. En otras palabras, yo tengo un corazón tan malo que yo no merezco nada bueno de ti. Lo que yo tengo es simple y llanamente por tu gracia. Luego Pablo en Romanos comienza a teologizar y dice, mira, si tú tratas de pagar, si tú tratas de comprar tu salvación, es algo muy pecaminoso, ¿verdad? Porque tú crees que tú tienes lo suficiente para pagarle a Dios. Tú crees que tú eres un capitalista espiritual y te estás equivocado, porque mientras más tú le pagas a Dios, más deudor te convierte, más le debe a Él. Así que estate tranquilo y simple y llanamente reconoce que esto es de pura gracia. ¿Ya? Y dale toda la gloria a Él, dale toda la gloria a Él, porque Él ha perdonado tus pecados por uno que pagó tu deuda, el Señor Jesucristo. Volvamos al matrimonio entonces. Cuando
esta mujer pues siente que el marido le debe a él. Óigame, eso es terrible. Y cuando el hombre siente lo mismo, no hay paz en ese matrimonio. Mire un caso muy particular y nadie se sienta aludido. Porque esto es genérico. Conozco un amigo que su primera bebé, bueno, fue una bebé. Primer embarazo, una bebé. El segundo embarazo, otra bebé. Y el tercer embarazo, otra bebé. Y me llegó a decir con confianza, ¿tú sabes qué? Yo estoy llegando a pensar que es la mujer la que determina el sexo. Lo dijo entre broma y serio, porque me llevó al árbol genealógico de la familia de la mujer. Y dijo, tú ves, mira, la casa de mi esposa, esto y esto y esto y esto y esto. Hasta ese absurdo se puede llegar. De gente inteligente, ¿eh? De gente inteligente. Y hay esposos en sus adentros que menosprecian a su esposa porque no le han dado un varón. Y hay esposas que han llegado a tal punto que se sienten menospreciadas porque no han dado un varón. Y hay hombres que se sienten con el derecho de ir a la calle a buscar otra mujer para conseguir el varón. No tienen mentalidad de deudores. Esa mujer es la mujer que Dios le dio. Y en tal virtud, este hombre es deudor a Dios y a esa mujer. No hay forma de poder pagarle. Igualmente esa mujer tiene que sentirse deudora a ese hombre que Dios le ha dado. Oiga como dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y ha encontrado ¿qué? La benevolencia de Jehová. Pero de igual forma, la mujer también cuando encuentra un hombre debe de dar gracias a Dios y vivir así. Obviamente que para esto se necesita tener una mentalidad humilde. El domingo antes pasado hablamos de la felicidad ligamente unida indisolublemente a la humildad. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. También debemos decir, yo soy el primero de los deudores. Pablo decía, yo le debo a todos los hombres, a griegos y a no griegos. A todo el mundo yo le debo. Yo soy deudor de todos los hombres, a razón de su ministerio. ¿Usted sabe por qué se le llama a usted esposo? Porque usted tiene una esposa. ¿Usted está contento de ser esposo? Bueno, ese término no existiría, o ese calificativo, o ese estatus, si usted no tuviera una esposa. Entonces usted tiene el privilegio de ser llamado esposo. ¿Por qué? Porque tiene una esposa. Usted le debe ese calificativo a la mujer. Igualmente la mujer le debe ese calificativo, ¿no? Por eso es trágico cuando una mujer no está legítimamente casada. Porque dirá, bueno, este es el hombre con el que yo vivo. Pero si usted está legítimamente casada o legítimamente casado, usted tiene una deuda. Además, usted tiene hijos, usted es padre porque hay una mujer que le parió a esos hijos. Usted es deudor a esa mujer. Igualmente la mujer tiene el privilegio de procrear por el hombre. Hay una deuda. Es la mentalidad de deudor lo que nos va a permitir tener un comportamiento agradecido y positivo. Y positivo. El que debe, dice el libro de Proverbios, y lo leímos esta mañana, no puede echarse a dormir. El que debe ser diligente. Siempre se pone adelante. Siempre. Entonces, si tú tienes mentalidad de deudor, tú te vas a poner adelante. Fíjense que el texto de Romanos capítulo 13 es interesante porque enfatiza eso. Oigan esto, dice, primero el versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis, ¿qué? A nadie nada, sino, ¿qué? El amaros los unos a los otros. Es decir, que el amor, a razón de la teología de la deuda, a razón de la teología de la deuda, el amor es positivo. El amor toma la iniciativa. El amor desde el punto de vista que Pablo está enfocando. Yo tengo que amar al hermano. ¿Por qué? Porque yo soy deudor. No hay forma de yo poder pagar ese privilegio que Dios me concede de poder amar al prójimo y de manera especial y particular de amar al hermano. En el contexto del matrimonio también debe de ser así. Creo realmente que el gran problema
en el contexto del matrimonio es un problema de mentalidad. Es un problema de mentalidad. Si hay esa mentalidad de acreedor, va a haber muchos problemas. Si hay esa mentalidad de deudor, no va a haber ningún problema. Pero vayámonos a otro campo. Vayámonos al campo laboral, campo del trabajo, campo de trabajo. Hay una influencia política muy perniciosa, que tiene algo de verdad, pero no es toda la verdad. El asunto de promover la igualdad. En la Biblia no encontramos este concepto de igualdad, aun cuando en Hechos encontramos que los creyentes pues se desprendieron de sus posesiones y todos pues vivían en igualdad. Es un caso extraordinario y único. Pero la parábola del talento de los dones nos muestra que no es la voluntad de Dios que haya uniformidad. Y no encontramos que a uno se le dio un talento, al otro 2, al otro 3, al otro 5, etcétera, y cada uno debió responder. Ahí también implícitamente se muestra uno que tenía el dinero, que tenía los recursos y distribuyó los recursos. Entonces Dios no está condenando para nada eso, ¿ya? Pero cuando el trabajador está viendo al empresario, al emprendedor, al inversionista como un enemigo, cuando lo ve que llega en su carro lujoso, caro, y que si tiene la oportunidad de ir a la casa, ve la casa también costosa, lujosa, y entonces lo maldice en su corazón. Esa es una mentalidad equivocada. Cuando tú veas que están construyendo una empresa, dale gracias a Dios por el empresario. Porque el empresario produce fuentes de ingreso. Ahora no estamos juzgando el corazón del empresario, si es explotador o no. Ahora estamos hablando de que si no hubiesen empresarios no tendríamos fuentes de empleo. Hay personas con una capacidad extraordinaria para crear empresas, para crear negocios. Y eso permite que aquellas personas que no tienen esa capacidad, que tienen una capacidad simple y llanamente de dependencia, de depender de lo que el otro hace, porque Dios a cada cual le dio su don. A uno le dio el don para barrer y él entiende que eso es lo que tiene que hacer, barrer, y él lo va a hacer bien, y esa es su capacidad. Al otro para manejar un automóvil y conchar en el automóvil o taxear en el automóvil, fantástico. Y a otro para manejar un camión también, y a otro para estar en la oficina. Y yo no me explico cómo hay gente que coge la carrera de contabilidad, pero hay personas que, digo yo, ¿verdad? Pero hay personas que les encanta bregar con números y que dicen, no, eso es lo que me gusta y en eso yo quiero trabajar, ser contador público autorizado. Fantástico. No estoy menospreciando a los contadores, por favor, que aquí hay contadores. Lo que yo me pregunto es eso, ¿verdad? Porque el contador es eso solamente, un contador. Eso piensa el que tiene capacidad gerencial para administrar, ¿verdad? Porque tiene una diversidad en su mente de cosas que se entienden que se puede hacer y que él no puede estar sujeto simple y llanamente a llevarle una contabilidad a una empresa. Pero ¿cuántas personas subsisten y viven? Y viven bien siendo contadores y logran, ¿verdad?, sobrepasar el estándar. Y hay personas, entonces, pues, que tienen la capacidad para hacer funciones secretariales. Fantástico. Ahora, no puede haber un resentimiento en nadie. El empresario no puede tener la mentalidad de acreedor, porque si no va a estar menospreciando a sus empleados. Y los empleados no pueden tener mentalidad de acreedores, como diciendo, me debe todo. Él tiene todo lo que tiene por mí. Sin mí no fuera lo que es. No, esa no es la mentalidad. Diga, no, yo tengo este trabajo por ese hombre que me dio trabajo. Usted está un día inconforme, bueno, y no cree que es justo lo que se está haciendo, sálgase de ahí. Pero usted tiene que sentirse agradecido por el trabajo que usted le han dado. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. No es lo que encontramos en la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cómo deben de trabajar los obreros cristianos en sus respectivas empresas, en sus respectivas labores. Una persona que tiene mentalidad de acreedor, siendo un obrero o siendo un empleado, se enferma, vive enfermo. En esta semana estuve haciendo una fila larga en un banco y en esa fila pues se juntaron como 4 o 5 mensajeros. Y qué interesante fue vivir esa experiencia. Hay que ver a los mensajeros cómo hablan, ¿verdad? Todos hablando mal de sus jefes, todos.
y se hace rico. Uno contaba y decía que tenía $500,000 de pesos aquí, que lo guardó porque lo mandaron a hacer una diligencia con esos $500,000 de pesos, y 2 atracadores vinieron y él tenía un motor nuevecito y le dijeron, dame el motor. Bueno, pues el motor, lo que ustedes quieren, llévenselo, está bien. Y él se fue contento porque había preservado el $500,000. Cuando llama allá a la empresa y le dice, pues a la persona encargada, le dice, me atracaron y me robaron el motor y el dinero, dice, no, lo conservo aquí. No se te perdió nada. Entonces él dice que le dolió tanto porque no le preguntaron si estaba bien, cómo tú estás físicamente, sino solamente le preguntaron por el dinero. Y dice que desde ahí en adelante él ya no defiende tanto la empresa, ¿ya? Y el otro vino con otro cuento y el otro con otro cuento, y digo, caramba. Y hay que ver los cuentos, ¿no? Ellos dicen que se van a su casa a comer cuando la fila está muy larga, saben combinarse con la persona que de la casilla de pago de los impuestos, se van a su casa y comen, y a las 5 de la tarde, después que hacen de todo, vuelven otra vez y le hacen creer a los jefes que estaban en la fila. ¿Cuántas cosas aprendí ahí? Y yo di tanta gracia por los hombres de Dios que no hacen eso, que son agradecidos, que saben que tienen ese empleo simple y llanamente porque Dios se lo concedió, y son deudores. Son deudores. Dirán, aquí se está promoviendo la no superación. No, si usted puede liberarse, libérese, pero sea agradecido donde usted está. Sea agradecido. Igualmente, entonces los jefes tienen que entender que en efecto, si no hay obreros, no hay empresarios. Si no hay empleados, no hay empresarios. Entonces tienen que entender que la riqueza tiene que ser compartida en justicia, con sabiduría, con gracia. Entonces eso es lo que va a determinar nuestra felicidad, de verdad, y nuestro contentamiento cuando tenemos la mentalidad de deudores. Pero no solamente en ese campo. Volvamos un poco atrás y vayamos al campo de la relación de padres con hijos. La mentalidad que algunos hijos tienen de que son acreedores. Los padres le deben, y a mí hay que servirme la comida. Y yo no sé dónde fue que inventamos esa frase, mi comida. Yo no sé dónde fue que la inventamos. Y nosotros los padres la decimos con tanta, y la comida de fulano. Y entonces los niños dicen, mi comida, y mi esto, y entonces ellos creen que tienen un derecho. Entonces, nosotros mismos lo vamos formando con esa mentalidad de acreedor, cuando ellos en el contexto de la casa, del hogar, deben de tener una mentalidad de deudores. Ellos son deudores. Y óigame, los hijos, usted trabaja con ellos prestándole, de que préstame dinero, y se lo devuelven, y ellos dicen, págamelo completo, y hasta se lo cobran con, tú sabes, con cierta energía, que tú me debes, que yo te presté de los ahorros que ellos tienen. Y entonces pues uno tiene que mostrar ciertas fotos, pero mira, tu mamá te parió, ¿verdad? Tiene que enseñársela cuánto tú le debes a tu mamá por esos dolores tan intensos, tan profundos. ¿Cómo le puede pagar un hijo a una mamá un dolor tan profundo como sacarlo al mundo, parirlo? Eso es terrible. Es decir, nunca un hijo podrá pagarle a un padre, a una madre. Nunca, jamás. Entonces la mentalidad que tienen que tener los hijos es de deudores. Ellos son deudores. Es más, ellos son hijos por eso mismo, porque tienen padres. Un hijo huérfano, qué triste, ¿verdad? Un huérfano. Bueno, él llama a Dios como su padre, pero no tiene padre. Tú tienes un padre, tú tienes una madre, aunque no esté cerca, aunque esté lejos. No eres huérfano. Tienes papá, tienes mamá. De igual forma, entonces los padres debemos sentirnos deudores a los hijos. No es mentalidad. No. Dice que los padres atesoran para los hijos. Los padres atesoran para los hijos. Los padres procuran dejar herencia a los hijos, en todo el sentido de la palabra. Entonces nos sentimos también deudores. ¿Y qué maravilla es esto? Porque si no nos sentimos así, entonces fácilmente vamos a promover la idea del divorcio familiar. El divorcio familiar que está entrando, ¿verdad? Está entrando a muchas naciones. Este asunto de que los hijos se pueden divorciar de los padres. Si no hay compatibilidad con los padres, se pueden divorciar. Si un hijo tiene derecho a divorciarse de su papá. Oiga, qué cosa tan perversa. No. La educación que le damos a nuestros hijos, esa razón de que nos sentimos deudores a ellos. Y le estamos pagando. Y los hijos se sienten deudores a los padres y también van a pagar esa deuda que nunca se pagará. Por cierto, es como la deuda
que las naciones pobres le tienen a esas naciones poderosas y ricas. En el contexto de una nación, ¡ay, qué pernicioso lo que está pasando! Y a lo mejor en nuestra ignorancia también pudimos haber hecho esto. Cuando no nos entendemos que somos deudores a los políticos y somos deudores a los estadistas, eso no se entiende. Esto es muy alto, esto es sabiduría de lo alto. Usted vive en un país subdesarrollado, pero usted no tiene mentalidad subdesarrollada, ¿verdad que no? Usted tiene una mentalidad cristiana, que es una mentalidad desarrollada. Amén. Es decir, usted sabe que dicen los políticos ladrones, 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 ladrones. Y está bien, puede ser que lo sean. Pero es mejor que existan políticos ladrones a que no existan. Es mejor que existan políticos ladrones a que no existan. Ellos juegan un papel, ellos juegan una función. Los muertos enterrando sus muertos. No se meta en ese pleito de muertos, enterrando muertos, para que usted no sea un muerto igual que los muertos. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una lucha que el mismo Señor con razón de causa produce. Permite, consiente en cierta forma, o tolera más que consentir. Tolera. Es para que haya un equilibrio de maldad. Entonces, en ese sentido, ellos permiten, pues, que hayan controles en las naciones, que hayan leyes, son los políticos, que hayan procedimientos. Entonces, aunque usted no lo quiera creer, somos deudores a los políticos, le debemos a ellos. Así que cuando usted vaya a criticar, no critique tanto, porque ellos juegan un rol, un papel en este mundo caído. Somos deudores a los que gobiernan, a los que gobiernan. Mire, Pablo, estaba gobernando Nerón. ¿Sabe quién era Nerón? Uno de los emperadores más perversos y más malos. Y dijo, páguenle los impuestos, ¿a quién? A Nerón, páguenselo. Con parte de ese dinero lo cogían para matar a los mismos cristianos. Y Pablo decía, páguenle los impuestos al Estado. No necesariamente a Nerón como Nerón, al Estado. Y Nerón estaba dentro del Estado, era el emperador. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que esto es duro de tragar. A mí se me hace difícil también de tragar, pero tengo que tragarme esto con contentamiento. Entonces, aquí no tenemos en esta democracia que vivimos, débil, flaca y todo lo que usted quiera, no tenemos un emperador como Nerón. Se nos dice que paguemos los impuestos, sí somos deudores, paguemos los impuestos. No que se los roban, pague los impuestos y hágalo con gozo, en el nombre del Señor. Usted tiene por lo menos, tiene calles asfaltadas, usted tiene en algunos lugares avenidas iluminadas, usted tiene puentes, usted tiene, ¿qué más? Muchísimas cosas, fruto precisamente del Estado, la policía, el ejército, organismo del Estado. Muestre gratitud a ellos, usted deudor. Cuando usted vea a un policía, no lo vea como un enemigo, véalo como un deudor. Usted deudor a ese policía, sea como sea, véalo con ojos positivos. Si le puede dar un plato de comida, dele un plato de comida. Si usted sabe que gana poco, usted puede darle 100 pesos, regálele 100 pesos. Usted deudor. La mentalidad cristiana no es como la mentalidad del mundo. Todos son malos. Por favor, si todos fueran malos no podríamos vivir. Malo en el sentido absoluto del término. Que hay corrupción, nadie lo niega. Hay corrupción hasta dentro de las iglesias. Hay corrupción en todas partes. ¿Ya? Pero nosotros no estamos llamados a resaltar la corrupción. Nosotros estamos llamados a resaltar la deuda. Debemos a todos los hombres. Somos deudores a todos los hombres. Démosle gracias al Señor por las puertas que se abren en este contexto de libertad. Miren cómo estamos nosotros en este país hablando en contra del mundo, porque cuando hablamos en contra del pecado, hablamos en contra del mundo, y sin embargo nos dan todas las facilidades para que estemos aquí adorando al Señor, sin ningún problema. Y hasta si le pedimos al Estado que nos mande algunos policías, nos los mandan y nos lo ponen aquí. Hicimos una actividad y nos mandaron una gran cantidad de agentes de tránsito y allí estaban ellos. ¡Qué bendición tan grande esa! ¿Por qué no bendecir al Señor y decir, Señor, somos deudores a los hombres que nos gobiernan? Por eso oramos continuamente a favor de ellos. ¿Ven ustedes qué tranquilidad se siente? Ahora cuando usted ve a uno de esos políticos que usted sabe que tiene una naturaleza caída, y cuando usted lo ve, lo vuelve a ver, diga, yo soy deudor a ese hombre, aunque sea como sea. Usted ve que usted va a tener paz en su corazón.
Sí, amén. El deudor no está esperando muchas cosas del acreedor. No, 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 no. Él lo que está esperando es condescendencia, misericordia, compasión. Así mismo. Entonces nosotros eso es lo que esperamos de los que nos presiden. Bueno, señores, nuestra estima es esa. Si ustedes entienden lo que estamos haciendo, fantástico. Pero yo no puedo, la iglesia no puede pasarle factura a los gobernantes y decirle, estamos orando por ustedes. Oramos todos los domingos por ustedes. Así que miren a ver cómo nos incluyen en el presupuesto nacional. No, por favor. Eso es ser mercenario. Nosotros oramos todos los domingos por estos hombres porque nos sentimos deudores a esos hombres. Nos sentimos deudores porque Dios quiere que nos sentamos deudores. Claro que los que gobiernan deberían tener esa mentalidad. Si fueran cristianos, le exigiríamos eso. Pero serían ellos más felices si entendieran que son deudores a sus conciudadanos. Un presidente, un gobernante que entiende que le debe lo que es a sus conciudadanos porque él es presidente de un país, de una república, pues gobernará con equidad, con humildad y estará en la mejor disposición de atender a todo ciudadano, porque él es deudor a todo ciudadano. El diputado, el senador, el síndico que tiene mentalidad de deudor trabajará mucho mejor y con mayor contentamiento en el corazón. Pero vayámonos ahora al aspecto eclesiástico. Al aspecto eclesiástico. Si el pastor no se siente deudor, es una tragedia para una iglesia. ¿Verdad? Se enfermó alguien, estoy cansado, no puedo. O estará irritado porque se enfermó alguien. No. Se enfermó alguien y el pastor está, ¿verdad?, dentro del espacio y del tiempo. Está en la obligación de atender a los necesitados, en sentido físico y en sentido espiritual. Repito nuevamente, dentro del espacio y del tiempo. Eso quiere decir, dentro de lo que humanamente es posible. No importa la hora, pero si es posible, debe de hacerlo. Es su obligación, porque la deuda es una obligación. Entonces la mentalidad de un pastor es esa. Soy pastor, ¿por qué? Porque hay un rebaño. Si no hay rebaño, no hay pastor. Entonces el estatus, la posición, el privilegio de un pastor es a razón de las ovejas. Él le debe su estatus a las ovejas. Es como un médico. ¿Ustedes creen que existirían los médicos si las enfermedades no existieran, si los enfermos no existieran? Los médicos son deudores a los enfermos. Su posición de médico, ellos la deben, precisamente a que hay enfermos. Y cada vez que llega un paciente o un enfermo, el médico tiene que decir, gracias Señor, soy deudor a esa paciente o a ese paciente. Los educadores por igual, los abogados también. Si no hubiesen actos de injusticia en este mundo, no existirían los abogados. Ellos existen a razón de esto. Pero ¿qué hablar de los miembros de una iglesia? También son deudores. Ellos no pueden tener la mentalidad de acreedores. Ellos tienen que tener mentalidad de deudores. ¿Cuál es la mentalidad de un deudor? No, la mentalidad de un deudor es simple y llanamente pagar. ¿Ya? Él, cuando tiene dificultades, él no reclama. Tú puedes explicarle al acreedor, al que tú entiendes que es acreedor, pero tú le vas a explicar con mucho cuidado de no irrespetarlo. Si tú sientes que tu hermano no te visitó cuando tú estabas mal, ¿cómo tú te diriges? ¿Como el que cobra o el que asume una posición de deudor? El que cobra se resiente y dice, tú me debes y no me pagaste. ¿Y qué te debo? Entonces tú tenías que irme a visitar porque tú me debes. Sí, deja que el otro tenga esa mentalidad. La mentalidad tuya debe de ser, no, el que debe soy yo. Entre los cristianos debería haber la misma discusión que hay entre dos personas nobles cuando van a comer a un restaurante y los dos tienen igual posición económica. Yo quiero pagar. No, la pago yo. No, yo la voy a pagar. No, la pago yo. Yo pago. No, yo pago. Y hasta al final tienen que tirar un centavo para arriba para saber cuál de los dos va a pagar. La mentalidad de los cristianos debe de ser esa también. Y ahí está la clave de la felicidad. Yo soy un deudor. Pablo dice, soy deudor a todos los hombres. Y si predico la palabra del Señor es porque hay pecadores. Finalmente, la diligencia nuestra en la evangelización va a estar o se va a mostrar cuando nos sintamos
deudores a todos los hombres. Somos luz por causa de las tinieblas. Con urgencia, nosotros estamos llamados a pagarle a los hombres lo que le debemos, la palabra de Dios. Le debemos a todos los hombres la palabra de Dios. Por eso Pablo rogaba a los pecadores, le imploraba que vinieran a la gracia. Así Pablo se sentía. Él no se resentía. Leyendo la biografía de Pablo en estos días, tanto sufrimiento, tantos sufrimientos. Terrible. Pablo nunca mostró disgusto contra aquellos que lo apedreaban. Nunca. Al igual que Esteban, Pablo de seguro supo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que al carcelero de Filipos no lo maltrató, no con sus palabras. No. Lo que hizo fue Pablo cantar. A los que lo juzgaban tampoco. Él sí argumentaba y contraargumentaba en relación a la disputa con los fariseos o con aquellos judaizantes, pero él no asumía una postura de amargura. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos una libertad maravillosa en nuestra nación, en este país. Aprovechemos esto y paguemos lo que debemos. Paguemos al pecador con el evangelio. Mira, yo te debo y te voy a pagar lo que te debo. Tu vecino, tú le debes la predicación de la palabra. Predícale. Y no lo haga para cumplir. Aquí te estoy pagando, toma este tratado. No, hazlo con el comportamiento de un verdadero deudor. Que Dios nos bendiga, que su gracia nos asista y que nosotros en todo momento y en todo tiempo podamos vindicarle a Él. Oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Líbranos de tener la mentalidad de estos hombres que reclamaron sus derechos. Dijeron: danos mucho más, que no, delante de ti no hay argumento. Tú no nos has dado lo que merecemos. Merecíamos la condenación, nos has dado la salvación. Pero además de la salvación nos has dado esposa, hijos, casa, bienes. Nos has dado tu iglesia, tu palabra. Y pudiéramos pasarnos el día entero enumerando las bendiciones tuyas. Oh Señor, líbranos de la ridiculez del orgullo. Líbranos de esto. Danos en todo a la luz del estatus que tú has dado a cada miembro de esta iglesia. Danos modestia, que cada cual pueda gozarse a la luz del bien que ha recibido. Cuídanos y llévanos con bien, y que este mensaje quede incrustado en la mente de cada uno de tus hijos. Por Cristo el Señor. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana, o a nuestro email o correo electrónico todoelconsejodedios@hotmail.com. Gracias por permitirnos edificarle.